Hola. Hola, ahora yo digo, a ver qué ha pasado. No, yo te veo, tú me ves, yo te escucho, tú me escuchas, esto es perfecto. Todo es bueno en la vida. Nos ¿Qué te- quejamos por vicio. Exacto, ¿qué te iba a decir? Como has puesto primera película para comentar, siempre es invierno, me he puesto un fondo nevado, Me como parece muy verás. bien. Yo sigo con mi fondo de libros porque no doy para más. Bueno, vamos, voy a explicarlo. A ver, yo cuando hablo con Amor Divó, lo digo para los que nos vean y nos escuchen, siempre pongo las películas de preferencia, la que más me interesa, para ir bajando. Normalmente todo el mundo empieza por lo peor y termina con lo mejor. Yo prefiero empezar por lo mejor y terminar por lo peor. Lo que pasa es que muchas veces haces una propuesta de listado sin haber visto todas las películas que vas a comentar, ¿no? Y entonces, por lo que sabes de esa película, sobre todo por quién es el director y el guionista, piensas, voy a conectar, ¿no? Es algo normal, creo que todos estamos en esta situación de que si tenemos confianza en una persona, esa persona es con la que vamos a hacer una pregunta o hacer un comentario o pedirle una opinión, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado con la película de David Trueba, que se titula Siempre es invierno, que yo iba a verla con mucha ilusión, la he visto esta mañana, pero he tenido una cierta decepción. Vamos a ver. La película está basada en una novela titulada, la tengo aquí, no sé si se va a ver, titulada Bleach, no sé si se ve bien, no sé si se ve, bueno, Mm, titulada Bleach, que se publicó en la colección, en Anagrama, en la colección Narrativas Hispánicas, en el año 2015, es decir, tiene 10 años la novela. Y la novela eh, tiene ya su cuarta edición, que ha aparecido vaya. ahora, con motivo Ujú. justamente de la película. La pregunta sería, ¿por qué la película se titula Siempre es invierno, ¿no? Y la razón es muy clara, porque la película es una coproducción entre Bélgica y España. Es decir, es una película que no es puramente española, porque buena parte de ella se ha rodado en Bélgica. ¿Por qué se rodó en Bélgica? Bueno, porque por algunas razones, supongo que de producción, la novela que está ambientada en Múnich, en Alemania, y que la protagonista, digamos, mayor de 63 años, la mujer que nos atiende cuando la pareja de David Verdaguer y su acompañante llegan a Múnich para un concurso de jardinería, de proyectos de jardines, no es de jardinería, de proyectos de jardines para ciudades. Eh, Resulta que, claro, Blitz en alemán quiere decir relámpago. Pues yo lo estaba mirando, no sabía, he tenido que consultar evidentemente un diccionario. Y resulta que, claro, al ir a otra ciudad de Bélgica, que ahora no recuerdo qué ciudad es, no sé si lo dice claramente o yo no me acuerdo, no pueden utilizar la palabra blitz porque no se dice en francés, porque es la parte francesa de Bélgica, la francófona, no es la parte, digamos, donde se habla flamenco, ¿no? Flamenco, sí. Entonces, claro, supongo que el título se ha hecho por eso, porque no podía ser Blitz. Supongo que ha sido razones económicas de producción. Se ha rodado en Bélgica, hay, por lo tanto, hay capital belga, supongo, y capital español, ¿no? ¿Por qué me ha decepcionado la película, siendo una película interesante? Bueno, quizá porque, a ver, el reparto yo creo que no está demasiado bien realizado. Yo respeto mucho a los actores, pero a mí David Verdaguer no me parece que entienda el personaje. Si tú Ah, lees la novela, por eso he traído la novela también, porque la quiero recomendar en su cuarta edición que ha aparecido ahora mismo, en 2025, con motivo de la película, claro. Yo creo que el pecado que ha tenido David, con todos mis respetos a David Trueba, que admiro, porque creo que es un gran periodista, un gran escritor y un gran cineasta, además también autor teatral, hace poco se estrenó en Barcelona una obra, su primera obra teatral, ha pecado de algo que dijo. Él ha dicho siempre a lo largo de estos años que él no llevaría al cine ninguna de sus novelas. ujú. Y de forma, no sé, consciente
no sé, motivado por algo, por alguien. A veces hacemos acciones motivadas por otras personas sin saberlo exactamente, creemos que son opiniones nuestras o decisiones nuestras y no es así. Ha llevado a la pantalla Blitz, ¿no? Yo creo que hay un guión en el que él ha querido transmitir lo que transmite la novela, que es momentos de mucha profundidad en diálogos donde se habla de cosas importantes, muy al estilo, salvando las distancias, de Woody Allen, pero muy al estilo de esos diálogos donde se hablan de temas importantes con otros más superficiales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a mí, David Verdaguer, haciendo el personaje de este muchacho que se ve muy, ¿cómo diría yo? Muy en crisis, pero yo creo que no le sale esa crisis, ¿no? En vez de parecer una persona, un muchacho en crisis con una pareja, que por lo que se ve a lo largo de los primer cuarto de hora, primeros 20 minutos, está en crisis, yo entiendo que David Verdaguer, que no digo que no sea buen actor, que lo es, no ha sabido entender al personaje que tenía en la novela, para mí, David Trueba. Creo que está mucho mejor la actriz francesa Isabelle Renaud, que es una actriz de teatro muy conocida en Francia, ya mayor, realmente tiene 57 años, en la película dice que tiene 63, pero que no ha hecho demasiado cine. No ha sido una actriz de cine, sino más bien de teatro en Francia, con lo cual en Francia sí es conocida, aquí en España menos. Después sale, por ejemplo, Vito Sanz, que ya había salido en otras películas de él y de su hermano pequeño. Es decir, la familia Trueba, en cierta medida, forma como un conglomerado casi astral, ¿no? Aquello de, ¿no? sí, bueno, yo diría un conglomerado astral, ¿no? Aquello de en el astro se encuentran determinadas estrellas que forman un espacio concreto, ¿no? Y a mí la película me ha decepcionado mucho, porque creo que es una película hecha a golpes. Una cosa es que en la novela, como se puede ver con los que lean la novela, hay capítulos, sobre todo al final, cuando él ya su vida va evolucionando, no cambiando. Yo ya sabéis que mi historia sobre el cambio, siempre digo que el cambio para mí es traumático y la evolución es natural. Todos evolucionamos, desde que nacemos evolucionamos, siempre en una evolución que puede ser positiva, negativa, 2 pasos adelante, 1 atrás, aquello de la yenca. ¿Te acuerdas del baile de la yenca, que los jóvenes no saben qué es, pero era 1 paso adelante, 2 atrás, y así se jugaba. Bueno, como ahora se juega pues en las discotecas, ¿no? Mira, viendo esta película, he tenido una reflexión y pensaba que ahora, si no hablas inglés, no has hecho un crucero, no has estado en Nueva York y no vas a discotecas, no existes. Estás muerto. Sí, y yo viendo la película pensaba, estoy muerto, qué suerte, estoy muerto ya. En cambio, todavía tengo capacidad de creer que pienso, que no quiere decir que piense exactamente. A lo mejor para muchas personas no pienso, yo intento pensar, lo que pasa es que no sé si pienso, y pensar bien ya sería la entelequia de la estupidez, ¿no? A mí la película me ha fallado por eso. Creo que es una película, no sé cómo va a funcionar. Evidentemente la historia de un muchacho joven con una señora de edad no es una historia normal, pero la novela está tratada de una forma diferente, porque hay un tema clarísimo. En una novela, el que explica una situación carnal, porque hay que hablar de situaciones carnales, cuando se está desnudo en la cama un hombre y una mujer, o personas de igual sexo, no me meto en la sexualidad, no me meto en el género, me meto en la sexualidad, o eres muy explícito o sugiérelo, ¿no? Sí. Yo creo que hay que ser o explícito o sugerirlo. El quedarse a 2 aguas, como es quedarse en tierra de nadie en las famosas guerras de las trincheras, ¿no? En tierra de nadie, que es donde recibes todas las balas. Y yo creo que ahí es donde David Trueba, como director y como guionista, se ha equivocado. Él podía haber, según mi criterio, que ya soy una persona mayor y quizá, evidentemente, yo creo que el sexo es fundamental en el ser humano. A los 14 años, a los 30, a los 60 y a los 90. Es decir, que no es que hago diferencias porque el sexo no tiene edad. El sexo no tiene edad, efectivamente, el sexo no tiene edad. Lo que tiene edad es el cerebro. Eso sí que tiene edad, pero el sexo no. Entonces, ¿qué pasa? Que si él, en vez de hacer las escenas de cama con la contención de que no se ve nada más que un poco
los senos de esa señora ya mayor, con lo cual son senos que no producen más que mucho respeto y mucha admiración por parte de la sinceridad y la capacidad expresiva de la actriz. El resto es aquello de, bueno, yo lo he leído en el libro y en el libro veo más la excitación del sexo, veo más por qué el muchacho se queda enganchado de la mujer mayor. Porque y en la película no captas esta... Para mí no. Yo había leído ya la novela. Esta seducción intensa no la ves. Yo además aconsejo a los que me estén viendo y escuchando y no me quieran insultar durante el camino de este parlanchine, yo les aconsejo que lean, tanto da, primero la novela, vean primero la película, sobre todo para analizar como espectadores, pero también como personas, cómo los diferentes lenguajes, es decir, el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico, a veces, en vez de ayudarse, se hunden mutuamente, ¿no? ¿En qué medida, si Blitz o Siempre es invierno hubiera sido una película y se hubiera hecho una novela de esa película, en qué medida la novela nunca hubiera llegado a ser la película, como pasa en esta situación, de que la película no llega a ser lo rica y sobre todo lo espléndida que es la novela, que por cierto es una novela, digamos, novelita, porque tiene 162 páginas, con lo cual quiere decir que en una tarde de domingo, de lluvia y de quedarte en casa sin querer ver ni deportes ni una película, te la comes y te la zampas y quedas satisfecho de haber hecho una buena labor de leer un buen libro. Porque, por ejemplo, tengo aquí otro libro de él, el último libro importante, porque ahora mismo también ha editado hace muy poco un libro autobiográfico titulado Mi 69, que lo editó también Anagrama en su colección Nuevos Cuadernos Anagrama, y decía que Niños Queridos, que es un libro sobre política muy interesante, una crítica al sistema político del mundo, no nuestro, sino del mundo, muy interesante, Queridísimos Niños, es del año 21, con lo cual llevaba pues 4 años sin publicar, y este libro, como decía, pues tiene 450 páginas, es decir, el doble que Blitz prácticamente. Con lo cual a mí la película me ha dejado muy frío, me ha dejado desencantado, que es lo peor que te puede pasar con una película, ¿no? Desencantarte de, llegas con tanta ilusión de David Trueba, lo quiero, lo admiro, en cierta medida hasta lo envidio, que la envidia sana es buenísima, ojalá pudiera imitarlo, ojalá pudiera seguir sus huellas, qué maravilla poder seguir las huellas de David Trueba. Y me he quedado que han sido unas huellas que no me han convencido, que he dicho, bueno, pues mira, voy a seguir otro camino porque no sé a dónde me lleva este que tiene estas huellas, que hasta ese momento creía que me iban a llevar a un buen camino, ¿no? Y ahí es donde está mi dolor de haberla puesto la primera, porque pensaba que iba no sé, a lanzar cohetes y poner flores en el camino, y me quedo con la decepción de que creo que es una película, en cierta medida, a niveles cinematográficos, torpe. Y en una persona como David Trueba, que es tan inteligente, 1000 millones de inteligencia, mejor que yo, me duele por mi admiración que tengo y mi respeto que tengo por él. Vamos con una segunda película, que esta sí me ha convencido, y en cambio, claro, cuando a mí me convence algo, al resto de comentaristas y críticos y gente que conozco, gente que leo, pues dicen que no, pero es un western. Y el western es un género que a mí siempre me gusta. Es una película que titula Dos forajidos en español, la lleva a contracorriente, que todos sabemos que le gusta cambiar mucho los nombres de las películas, y no es una crítica contracorriente, es un comentario, porque el título original es Rust, que es el nombre de los protagonistas, porque no solamente, digamos, el personaje que interpreta de forma magistral Alec Baldwin. Baldwin para mí es un señor que con la edad, como le pasa al 90% de las personas, menos a mí, con la edad se hacen más inteligentes, actúan mejor, escriben mejor, cantan mejor, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo. Estás viendo la cantidad de cantantes ya de mi edad casi, o un poquito menos, que están volviendo a triunfar y triunfando con los jóvenes. Y no voy a decir apellidos, pero tú lo sabes, ¿no? Amor? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con esta película que dura 2 horas y 19 minutos? Yo soy de los que, como sabéis, digo, qué películas más largas. En este caso no me sobra, porque es la historia del viejo western, de un western que todavía, fijaros, la acción pasa en 1888. Pensad que 1888
¿Qué siglo es? Siglo XIX. Sí, sí. ¿A finales de qué siglo aparece el cinematógrafo, que es como se decía al principio? A finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el viejo oeste, en el oeste americano, todavía seguían habiendo bandidos, sheriffs y personajes de película, porque parecen de película, pero eran reales. A mí la película me interesa, ¿por qué? Porque lo que hace pone en duda el concepto de justicia en Estados Unidos. Es una historia muy sencilla. Una mujer, su marido la abandona, se queda sola con 2 hijos, la madre se muere y el hijo mayor tiene que cuidar del hijo pequeño y quedarse solo en esa casa perdida en una pradera, ¿no? Y este niño, en una situación de accidente, sin querer, quiere disparar a un lobo que estaba molestando en su casa y mata a una persona con la que tenía un contencioso, porque esta persona tenía un contencioso con él porque él había pegado a su hijo y tenía que ir a trabajar con él con sus vacas. Y sin querer, en un accidente, dispara al lobo y hiere de muerte a ese hombre. Entonces lo juzgan y lo condenan a la horca, a un niño de 7 años. A un niño de 7 años en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde ya en el siglo XIX había democracia. No, no es que la democracia aparezca en el siglo XX, la democracia ya estaba en el siglo XIX, ¿no? Y a mí esto me interesa. A mí como espectador me interesa, pienso, caramba, qué bestias eran aquella gente en el salvaje oeste. Nunca mejor utilizado la palabra salvaje, ¿no? Qué bestias eran, ¿no? Que a un niño de 7 años se lo van a colgar. Y le dicen, no te colgaremos hasta que no se monte el patíbulo. Eso sí, eran muy ceremoniosos, patíbulo. Antiguamente, mucho antes, como sabías, a los que robaban caballos, el caballo, como pues, se puede suponer y entender cualquier persona, aunque no sea aficionada al western, es como en los libros de caballería. El caballo pertenece al caballero, porque el caballero viene de caballo, que es el que monta el caballo, ¿no? Claro, los caballos en el lejano oeste eran la vida, porque te quedabas sin caballo y te podías morir, porque era el que te llevaba de un sitio a otro. No habían ni los patinetes, ni las motos, ni las bicicletas eléctricas, y todas estas cosas que la tecnología nos está embruteciendo para ser más inútiles que nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente y de golpe y porrazo aparece un hombre mayor, personaje que interpreta perfectamente, como he dicho, Alex Baldwin, que se llama Rush, y que es el abuelo, y que lo libera de la prisión y se lo lleva. Y a partir de ahí empieza una película típica del oeste, de persecución. Salen, porque claro, él para poder liberar a su nieto, al principio él no sabe que es el abuelo y el otro sí que sabe que es el nieto, pues tiene que matar pues, a los ayudantes del sheriff, al sheriff, a todo el que se pone, porque ya es un delincuente, ¿no? Que su vida ha cambiado y se ha convertido en un forajido, en un delincuente. Por eso la palabra 2 forajidos, que es lo que ha titulado a contracorriente, aunque claro, decir que el niño sea un forajido me parece un poco fuerte. En todo caso será un condenado que huye de la justicia, pero claro, un niño de 7 años forajido por haber matado por accidente a un tío adulto me resulta un poco contradictorio para el razonamiento que yo utilizo, que no quiere decir que sea el perfecto y el habitual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la película se convierte en una larga persecución por terreno de los indios, con todas las peripecias que se producen en los westerns, con lo cual estamos ante un western casi tradicional, ¿no? Un western que en cierta medida sería recordatorios, no homenajes, porque yo estas palabras de los homenajes, no, es que yo me inspiro, yo hago un homenaje, a mí no me gusta el término homenajear, no, se hace un homenaje, homenajear es una palabra nueva que no me gusta, aunque la academia me parece que lo acepta, pero la academia también, hay que también hablar de la academia del español como de la catalana, supongo, de todos los idiomas. Resulta que queremos actualizar todo tanto, que de tanto actualizar desactualizamos, ¿no? Actualizas tanto que desactualizas y llega un momento que ya no sabes dónde estás, en la actualidad o más allá de la actualidad, ¿no? ¿Estamos en la actualidad o estamos ya más allá o menos allá? No sabes nunca dónde está. Entonces la película me parece excelente, no se me hicieron nada largas las 2 horas y 19 minutos, 2 horas y 19 minutos, me parece estupenda y me lo pasé muy bien. Con lo cual, yo, a los que sean aficionados al western, pues yo la voy a recomendar con toda tranquilidad sin sentirme ni culpable ni no culpable. Y ahora voy con un documental que seguramente creará heridas
Se titula Heridos, que claro, puede ser herido el que habla o heridos los que vayan a ver la película. ¿Por qué? Porque toca un tema que ha vuelto a ser de actualidad ahora, que es el aborto. Es un documental hecho bajo una mirada absolutamente, digamos, de creencia. Y se puede suponer de qué tipo de creencia. No la ha hecho nadie del Islam, ni nadie del budismo. Creo que no hace falta que yo diga cualquier otra palabra, ¿no? Si digo que no es Islam ni budismo, creo que la tercera religión más importante en el mundo, todo el mundo sabe cuál es. Está hecha bajo este precepto, porque es la historia de 4 personas, entre ellas un hombre, que eso es lo más curioso, ¿no? Un hombre y 3 mujeres que han abortado y que con toda sinceridad se ponen delante de la cámara, en plan prácticamente de interrogatorio, como vemos en estas imágenes, explicando sus circunstancias, cada una por diferentes circunstancias, en un momento de su vida, especialmente jóvenes, abortaron, ¿no? Lo que está muy bien es que al inicio del documental, que yo creo que está bastante bien dirigido, dura 1 hora y 17 minutos, lo ha dirigido Borja Martínez Echevarría. A lo largo del documental, cada mujer explica sus circunstancias. Hay 2 españolas y hay una mujer que me parece que es sudamericana, no recuerdo ahora el país, que también explica su situación, pero que lleva muchos años viviendo en España, ¿no? Pero que tuvo su historia en su lugar de origen, ¿no? ¿Y esto qué lleva? Pues a que las miradas de estas 4 personas, un hombre y 3 mujeres, vayan explicando el tema de qué es el aborto y de ellos cómo se quedaron heridos, por eso la película, el documental se titula heridos al haber practicado ese aborto, el uno por haber dejado que una mujer con la que había tenido ese hijo lo practicara, las otras 3 por haberlo practicado en su cuerpo, ¿no? A mí toda esta primera parte me interesa. La segunda parte es más la parte en que ellos encuentran la creencia, encuentran la iglesia y se convierten y les sirve para, digamos, tranquilizar su sentimiento de culpabilidad. Que como sabemos, el sentimiento, yo lo siento, pero quizás sea un pecador empedernido, la culpabilidad me parece que es un concepto judeo-cristiano en el que yo no creo. Yo creo que todos somos responsables. Y si eres responsable de algo, tienes que asumirlo hasta el final de tu vida. ¿He hecho mal esto? Sí, señores, lo he hecho mal. ¿Me arrepiento? No. ¿Por qué? Porque sin eso yo no sería yo. Ya sé que es un concepto filosófico o metafísico o moral o ético muy discutible. No digo que no, no digo que no. No digo que yo tenga la palabra de la verdad y que seguramente me pueden poner a parir quien quiera. Y yo aceptaré que me pongan a parir. Pero es mi forma de entender. Si a mí me quitan un defecto, yo ya dejo de ser yo. Es decir, una forma de poder ser tú es aceptar que tienes errores, que has hecho cosas mal hechas, para ti y para otras personas, que te has equivocado en según qué camino has escogido. Eso es lo bueno. Si no aceptas esto, vas en la vida siempre pidiendo perdón, siempre pidiendo que perdóneme, yo quiero ser bueno. No, yo no quiero ser bueno ni malo, yo quiero ser yo. Sí, sí. Si ser yo consiste en que tengo que ser bueno y malo a veces, pues seré bueno y malo a veces. Es como aquello de, a veces estás sano, a veces estás enfermo. ¿Nos aseguran la salud para toda la vida? No. ¿Nos aseguran la enfermedad para toda la vida? Tampoco. ¿Nos aseguran la bondad para toda la vida? No. ¿Nos aseguran la maldad para toda la vida? No. ¿Verdad que no? Entonces, yo creo que reconocer que tú eres quien eres, con todos tus defectos y tus pequeñas cositas que no sean demasiado negativas. Oye, mío sobrejuela, eres tú. Y siendo tú, ¿qué te pueden condenar? Por ser tú. Perfecto, condénenme, me ofrezco, ¿no? Yo creo que de esto estaría un poco, salvando las distancias, el concepto de Cristo, no del cristianismo, de Cristo. Que Cristo dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y no quiero hacer referencias ahora, no me creo Cristo objetivamente, pero sí que es cierto que él mantenía que él era él, que no era otro. Yo creo que es lo importante, que cada uno de nosotros, es decir, tú tienes que decir, yo soy amor vivo, y que les den por donde les duela menos a los demás. Y al que no le guste ni mi físico, ni mi carácter, ni lo que digo, ni lo que escribo, ni lo que pienso, ni lo que no digo, ni lo que dejo de decir, ni lo que he hecho, ni lo que no he hecho, ni lo que voy a hacer, ni lo que no voy a hacer, que les den por donde más le duela. Que seguramente es las neuronas, porque es lo que tienen más delicado, más que otra parte del organismo de la fisiología, ¿no?
Entonces a mí el documental me interesa mucho. Después aparecen también digamos, los expertos. Aparece una mujer que lleva el proyecto Raquel, que es un proyecto de ayuda a las mujeres que quieren abortar y se les aconseja de una forma, o a las que ya han abortado, precisamente para que superen esa pérdida, ¿no? Hay una cosa muy interesante que dice una de las responsables del proyecto Raquel, que dice que cuando a veces hablan con mujeres que en su momento quisieron abortar y que no han abortado, al cabo de unos años, cuando el niño o la niña ya están mayor, el hijo, no quieren, reniegan de haber dicho, dice, yo quise haber abortado, como si no se acordaran de haber querido abortar, ¿no? Sí, sí, como si... Es muy curioso, ¿no? Y bueno, estas para mí serían las 3 películas. Bueno, hay otra también, que también me merece respeto. Lo que pasa es que es una película, yo creo que es interesante, pero tiene un problema de que a mí me gusta mucho el actor, el Jaime Lorente. Es un actor muy joven, vaya, ya tiene edad, pero joven, que tiene una pinta de boxeador, no sé si te acuerdas de él, si pones la película lo verás, que se titula Reversión. Es una película de 1 hora 45 de este año, director Jacobo Santana. Jacob Santana, yo no lo conocía. Y está también Belén Rueda, Fernando Callo, Jonathan Maravilla. Es una película, Manuel Vega, es una película interesante. ¿Por qué? Porque llega un momento que no sabes si el personaje central que interpreta Jaime Lorente es un muchacho, digamos, con alteraciones psicológicas, o es un muchacho que realmente ha hecho algo incorrecto y eso le ha provocado estas, digamos que estaríamos entre una mezcla de drama y de thriller, ¿no? Ahora, para mí es interesante. Vemos a Belén Rueda haciendo siempre un personaje que le marcó. No sé si estarás de acuerdo, pero hace siempre ese personaje de una madre, pero que resulta que, bueno, ya lo verán. Yo creo que el espectador es mejor que no me escuche más, porque ya no voy a hablar más. Pero el Lorente está genial, se cansa de correr, de caerse. A mí una película me ha entretenido, me ha llenado como espectador, me ha llenado esa hora 40 y pico que dura, 45 que dura, y no me ha molestado, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Es decir, salir del cine, como cuando sales de ver una obra de teatro, de escuchar un concierto, de un partido de fútbol, por ejemplo, salir contento, no salir cabreado, y perdóneseme la palabra, pero si sales cabreado de un espectáculo, es que has tirado el dinero, has tirado el tiempo y has tirado el buen humor con que llegabas a ver el espectáculo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no me ha pasado con la película de Trueba. Con David Trueba no me he salido cabreado, me he salido dolido de pensar, ostras, yo con David pensaba que, aparte de que el título es precioso, ¿no? Porque viene de una frase que dice que sin amor siempre es invierno. Es una frase preciosa, ¿no? Y tanto. Si no hay amor, siempre es invierno, quiere decir, siempre hay frío en la vida, ¿no? Y es verdad, el amor, el que sea, el amor de padres a hijos, sí. Personas, no se dice por qué es un amor carnal. A veces cuando se habla de amor, teniendo en cuenta que tú te llamas amor, parece que estemos hablando de lo carnal. Es que el amor tiene mucha dimensión, por eso es maravilloso. Por eso está maravilloso, incluso sirve para dar nombre a una mujer como tú, con lo cual, imagínate si es maravilloso, ¿no? Entonces, la otra película es la que a mí me ha puesto más cabreado, que es Subsuelo. Es una película de un director que se llama Fernando Franco, del cual yo recuerdo haber visto quizá una primera película que no me gustó nada. ¿Por qué? Porque es un hombre que le gusta, se ve las personas al límite, las personas desgraciadas, ¿no? Y entonces a mí, yo no entiendo que a alguien le guste el tema de tratar personas al límite. Es la historia de 2 hermanos, sí, bien interpretados, pero que son Eva y Fabián, 2 hermanos mellizos, pero claro, el hermano da la sensación de que ya es un monstruo, con lo cual no entiendes bien la historia, ¿no? Y me parece una película hecha por alguien en plan de, yo voy a empatar, yo voy a asombrar al personaje. A mí quién me gusta, los directores que son difíciles de entender, pues voy a hacer una película a lo Haneke. Voy a hacer una película de absoluta frialdad, de maldad intrínseca en un determinado personaje, de inocencia intrínseca o de incapacidad de revolverse contra las injusticias de otro personaje, y de unos personajes absolutamente
fuera del contexto, como son los padres de esos dos mellizos, ¿no? Y a partir de ahí una película que a mí me salí muy enfadado del cine. La vi en el cine y salí mordiéndome los puños porque estuve además callado, cosa que en mí es difícil cuando estoy en un pase de prensa callarme y no resoplar demasiado. Creo que me contuve bastante y salí muy enfadado y ya digo, muy cabreado, aunque sea una palabra que es obsceno o que no es de educación, pero salí muy molesto. Y lo siento porque he leído críticas maravillosas, seguramente oiré puntuaciones soberbias y yo quedaré como el tonto del pueblo. Pero bueno, en los pueblos hay un tonto, en el circo hay un payaso y en la vida puede haber un Ruiz de Villalobos cualquiera, con lo cual no se descubre nada nuevo sobre la capa del sol, ¿no? A mí me gusta ser sincero, me gusta expresar lo que siento y tal como lo siento lo digo. Entonces, esta semana... Pero así me ha quedado claro que es un director que te ha escandalizado, por así decirlo. No me escandaliza. No me interesa. A ver, no me interesa cómo presenta a los personajes, no me interesa la historia, no me interesan estos personajes enfermizos, no me interesan. Tanto el hermano como la hermana son dos personajes enfermizos. Desde el momento en que una relación de hermanos llega a donde llega la que verán, yo no voy a explicar más cosas, es que estamos ante dos enfermos. O sea, no pueden ser personas, entre comillas, que entendemos como normalidad, que la normalidad también es relativa, de acuerdo. Alguien puede decir que yo no soy normal y lo aceptaré, porque me gusta no ser normal, pero también me gusta ser normal. A ver si me entienden, me gusta ser yo, como sea, normal, anormal, inmoral, amoral, ético, antiético, lo que sea, pero me gusta ser yo, con todo mi error, con los años que me quedan de vida, poder decir, me moriré sabiendo que soy yo, es algo importante para mí, quizá para otras personas no, pero para mí es importante. Entonces, la película me molestó, es una película hecha con frialdad, está hecha en un caserón de familia rica, donde no hay problemas, todo es fácil, hay piscina, hay tal, todo es fácil, hay un accidente, como es lógico, porque hay un trauma, y ahí viene el cambio. Y a ver si entienden que cambio y evolución no es lo mismo. Yo ya me hartaré de repetirlo y me dirán, este tío es un pesado, pero sí, el cambio es cuando hay un accidente y cambia, que seguramente cambia la cabeza de cada uno de los dos mellizos, seguramente sí, porque hay un intercambio de miradas, sí, de acuerdo, pero a mí me deja frío esa frialdad. En vez de, a ver, a mí la de prueba no es que me dé calor, pero no me deja frío, aunque pase en Bélgica, que es un país también tirando a frío, comparado con España, ¿no? Y sobre todo con Barcelona, que es una ciudad mediterránea, con un clima muy agradable, a pesar del cambio climático, sigue siendo un clima agradable, ¿no? No es tampoco ni el norte, ni Madrid, ni es el sur, donde hace a veces demasiado calor. Estamos en ese lugar privilegiado. Y fíjate que por unos kilómetros mucho más arriba no tenemos las situaciones de Valencia y de Alicante. Con lo cual, fíjate, Cataluña, si no es un lugar privilegiado, que algunos quieren cargarse por querer hacerla más Cataluña, lo cual ya es la locura de la locura de la locura. Pero bueno, como yo estoy loco, puedo decir 3 veces locura sin que se hunda el mundo ni que se hunda Cataluña. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí la película me deja frío, me deja distanciado, como pasa con las películas de Haneke. Me pasaba lo mismo con La pianista, con todas estas. Es que no me interesan estos personajes tan rebuscados, si somos mucho más sencillos. Por eso, el otro día comentaba aquella película de las relaciones entre Emilia Pardo Bazán y Galdós, y Benito Pérez Galdós, de que cuando dejaban de ser los creadores, eran tan vulgares como tú y yo, que considero que tú te consideras vulgar y yo me considero vulgar. Es decir, que hablamos de las cosas, pues eso, oye, no dejes abierta la tapa del váter. Oye, límpiate los dientes, que tienes halitosis. Pues lo normal, pero sí que en el fondo todos hacemos lo mismo. Y no voy a decir 4 palabras que empiezan por M y terminan por A o por R, perdón, y otra que empieza por C y también termina por R. Todos hacemos lo mismo, desde el señor Sánchez a mí, pasando por ti y pasando por quien nos escuche y nos vea. Porque si no llevan tubos, hacemos lo mismo. Exacto, y de pobres los que tienen que llevar tubos, porque es una grandísima... Bolsas, ¿no? Tienen que llevar bolsas. Exacto, es una grandísima PUTA, ¿eh? O sea, que seamos sinceros, todos somos iguales en lo exterior, en lo fisiológico. Y después viene la personalidad, el ánima, el cerebro, las neuronas,
y circunstancias que no has dominado tú, dónde has nacido, de quién has nacido, dónde te han educado, dónde te has criado, cómo te has alimentado, y eso no está en nuestras manos. Es decir, por más que nos empeñemos, si tú tienes una genética A, tienes esa genética A hasta 50.000 millones de años después, con las pequeñas variaciones que se producen, como es lógico, por el hábitat o por el entorno y por la propia personalidad del que va dejando, del que va continuando el hábitat, ¿de acuerdo? Pero el hábitat, la genética A seguirá siendo A hasta que desaparezca el último miembro de esa genética A, porque al final desaparece esa genética. Cuando no hay continuidad, desaparece esa genética. Hay genéticas que desaparecen, ¿no? Como pasa en el reino animal o en el reino vegetal. Entonces, bueno, esta es mi mirada. Yo intento explicar las películas como las veo. Yo no quiero que nadie se sienta ofendido por mi forma de expresarme, que nadie se sienta menospreciado. Yo no quiero menospreciar a nadie. Y a mí me gustaría que lo que digo sirviera para que la gente reflexionara más, nada más, que razonara. Te voy a sorprender porque se estrenará Bugonia, de un director también, Yorgos Lanthimos. ¿Tú lo has visto ya? Sí, la vi en Sitges. Ah, en Sitges. Es de aquellas de polémica, ¿no? Bueno, eso es bueno. Bueno, si conoces a Yorgos Lanthimos, ya ha hecho películas. A mí no me interesa. Eso es un director que tampoco me interesa. Por eso te digo que... Con lo cual, puedo ya decir por anticipado que la iré a ver sucio. Al decir sucio no iré inocente, iré sucio porque ya tengo un cierto... predisposición, ¿no? No tengo predisposición y tengo un cierto repelús hacia él, ¿me entiendes? Con lo cual, claro, voy sucio. No. Oiga, es que hay que reconocer las cosas. Si ya voy condicionado por mis gustos o por mis apetencias o por mis opiniones y mi forma de entender o de ver un tipo de cine, claro, es como el que no le gusta el musical. ¿Sí? Pero llega a ver un musical. Va diciendo, bueno, voy porque me lleva fulanito, pero no tengo ganas de ver el musical. Sí. Y no le va a entrar. ¿Cómo se lo dices a Josep Maria Pou, un fan del musical? Y, ¿no? El actor Josep Maria Pou. Sí, hombre, un experto del musical. Es el que sabe más de musical de España, creo yo. Sí, pues sí, si alguien es fan de este director, ¿verdad? Pues bueno, que sepa que se estrena Bugonia, es una película, bueno, muy en su género. También te tengo que decir que desde que está trabajando con esos medios americanos, ¿verdad?, que ponen a su disposición, ha cambiado. El director, bueno, ha perdido un poquito para mí, ha perdido un poquito esa vena surrealista que tenía al principio del 2009, que ganó un premio en Sitges. ¿Sabes qué pasa? Que donde manda capitán no manda marinero. Eso y donde hay el productor, el guionista, antes o después, dice, sí señor, y sigue rodando. ¿Entiendes? Esta es la vida. Pero esto pasa en el cine, pasa en la oficina, pasa en el despacho, pasa en la fábrica, pasa en la industria del cine, pasa en la industria editorial, pasa en todos los sitios. Que te voy a explicar yo de los escritores que han tenido que cambiar un final de sus novelas porque el editor ha dicho, o el futuro premio tenía que cambiar el final de la novela. Bueno, en fin, dejemos este tema que es historia de otros parlanchines. Tanto gusto, pues, señora Digo. Hemos dado un buen repaso y además hemos invitado a la gente a ver películas, ¿no? Exacto. Venga, hasta ahora entonces.